Bienvenidos a Ciencia y Cultura, programa realizado por el Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial de la Institución Universitaria ITM de Medellín. A continuación, escucharán su segunda temporada denominada La Pasión de Escribir. Bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Ciencia y Cultura, La Pasión de Escribir. Hoy nos acompaña Verónica Gómez Uribe, una autora estudiante del ITM egresada de 2 tecnologías, quien a raíz de su publicación ha creado un movimiento, Atapuma, en el cual se desarrollan programas culturales y educativos. Atapuma es un mundo mágico envuelto en sabores, sonidos, colores. Ella manifiesta que ser parte de los autores del ITM se le han abierto las puertas para darse a conocer, además de agradecer ese apoyo técnico y financiero para que el escritor pueda dar a conocer todo lo que siente en un momento determinado. Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Un placer para mí estar aquí con ustedes. Hola Alexander y Verónica, buenas tardes y gracias por la invitación. Tiene con nosotros 2 textos que son una especie de saga, ya ella nos aclarará de qué se trata, pero creo que más que hablar de los libros, vamos a hablar de ella como persona y como autora, de sus gustos, de sus predilecciones. Los libros a los que hacemos referencia son Atapuma, El Encuentro de los Hijos del Sol, de 2016, y Atapuma, El Pacto Sagrado, que es de 2017. Como manda la buena lógica tan escasa en estos días, yo quiero empezar preguntándole a Verónica, ¿qué haces? ¿Qué estudiaste? ¿Cómo es tu familia? Bueno, yo tuve la oportunidad de estudiar en el ITM 2 tecnologías, una en sistemas de información, la otra en costos y presupuestos. Me he desempeñado pues en mi vida laboral en la parte pública, exactamente en formulación y estructuración de proyectos enfocados a sistema general de regalías. Y ahorita estoy con la corporación Atapuma, que se llama Atapuma, porque nosotros creamos un movimiento a raíz del libro. Y este libro tomó un viraje muy interesante en donde a través de la corporación nosotros tenemos proyectos que son culturales, que son proyectos a nivel educativos, y en donde hemos tenido la oportunidad de trabajar con algunos municipios y visitar lugares de Antioquia y comunidades, no solamente pues indígenas, sino también hemos estado con niños, mujeres, adultos mayores, entre otras cosas. Y todo gracias a la literatura. Bien. Antes de profundizar en ese tema, me parece importante, y como en la presentación Alex dijo que los temas que trabaja son amor, muerte, familia, quisiera que nos contaras un poco cómo es tu familia, cuál es el ambiente familiar en que creciste. Bueno, yo crecí en un ambiente muy conservador. Mi familia ha sido muy conservadora. Pues mi papá, mi mamá, soy la mayor de 3 hermanas. Nosotros nos inculcaron unos valores muy bonitos, sobre todo el respetarse a sí mismo y el respetar a los demás. Y creo que eso lo veo muy reflejado también en la literatura. Agradezco muchísimo a mi mamá que me enseñó. Mi mamá es muy devota a Dios y me enseñó pues mucho sobre la fe. Creo que la fe también la he evidenciado y la he venido elaborando con el pasar del tiempo, porque se necesita una dosis de fe para poder hacer todo lo que uno, o pasar por todas las vicisitudes que uno atraviesa en la vida. Y mi papá, el trabajar, pues, siempre la familia, él me dijo algo muy importante, que no hay nada más importante que la familia, que no importa lo que a uno le ofrezcan, pero que siempre tengamos la cabeza en alto y haya dignidad en lo que hacemos. Entonces todo eso se ve reflejado mucho pues como en todo lo que he escrito. Bien. Y en Y hay tu una casa... relación, perdón, y hay una relación muy importante con mis hermanas.
Incluso una de ellas, la menor, pues es menor de edad, pero una de ellas que es más o menos contemporánea conmigo, me ha ayudado mucho y siempre ha tenido un apoyo muy importante en ella, en todo lo que concierne no solamente a la literatura y a los libros, sino también con la corporación, es una de las fundadoras, entonces ella es un pilar muy importante para mí. ¿Y cómo se llaman tus hermanas? Jenny, y que es la que está conmigo, que ahorita es la directora general de la corporación, y mi otra hermana se llama Tania. Muy bien, saludos a Jenny y a Tania entonces. En ese ambiente tan conservador que nos describes, donde te inculcaron el respeto y la devoción, había ambiente de lectura. Vieras que fue algo más que inculcado por, si bien yo no tuve ese reflejo tanto de mis papás en cuanto al ejemplo de yo verlos leyendo, pero sí más como venga, estudien, quizás nosotros no tuvimos esas oportunidades, hay que leer, hay que ser una persona profesional, hay que siempre instruirse, fue más como desde el consejo, ¿cierto? Ya lo otro lo reforcé bastante con la institución, con la escuela, con el colegio, en el grupo de teatro en el que tuve la oportunidad de estar. Entonces siempre he estado como muy ambientalizada y desarrollada en todo lo que tiene que ver con la parte artística, de imaginación, de creatividad, pero por supuesto muy apoyados pues por mi familia y por mis papás que fueron la base principal. ¿Recuerdas cuál fue el primer libro que leíste? Ve, leí tantos de niña. Voy a hacer un recorderis muy importante y es que yo Sí. recuerdo que salía de la escuela y había una biblioteca que se llamaba El Ratoncito Tintín. Y en esa biblioteca saqué un carnet y allí pues nos prestaban muchos libros para leer. Pero hubo uno que lo recuerdo con mucho amor, con mucha fascinación, porque fue el libro que me llevó más como a un enfoque más literario. Ese libro lo leí, tendría yo 10 años quizás. Se llama Cuando despierta el corazón, de Hernando García Mejía, un caldense. Ese libro es fascinante, es una historia muy linda de amor y de aventura basado en niños. ¿Y qué te motivó a leer ese libro o qué te motivó a leer en general? Siempre he estado muy atravesada por la parte artística y he sido muy curiosa. Y como que he tenido una concepción de que a través de los libros también se conoce el mundo. Y quería profundizar porque me llamó mucho la atención la carátula, creo, en aquel entonces. Era un niño pecosito y yo dije, ve, quiero saber de qué se trata. Fue la curiosidad de saber qué pasaba más allá después de esa hipnosis que uno lee en primera instancia en un libro y a través de ello pues me encontré con una historia fascinante. ¿Y qué te fascinó de esa historia? ¿Qué te impactó de esa primera lectura cuando despierta el corazón? Justamente hace alusión a cuando despierta el corazón es ese amor, ese primer amor, eso como ese latir por alguien, por, por esa adolescencia que uno estaba atravesando, preadolescencia para aquel entonces. Entonces era muy, como que el libro tiene mucho que ver también con lo que uno esté atravesando en esa etapa de la vida. Entonces tenía mucha relación conmigo, una preadolescente, que estaba empezando a descubrir emociones, que adicionalmente tenía nuevos amigos y tenía mucha relación entonces para aquel entonces con mi vida. Entonces eso me llamó mucho la atención, que había mucha compaginidad con lo que estaba viviendo. Y en ese encuentro entre la vida y la lectura, y por eso que acabas de mencionar, ¿cuáles son tus autores preferidos, por lo menos hasta ahora, porque uno va cambiando, pero en este momento, ¿cuáles dirías que son tus autores preferidos? Complejo yo decir cuáles son mis autores preferidos, ¿cierto? Pero podría mencionar algunos que me han gustado muchísimo, o por lo menos libros que me han llamado la atención o que me han impactado. Podría mencionar, por ejemplo, siempre quise leer a Tom Sawyer.
¿Por qué? Porque es una caricatura que atravesó toda mi niñez. Tengo todo de él. Entonces quise leer a Mark Twain. Entonces yo dije, lo voy a leer. ¿Y qué me llamó mucho la atención? Que habían situaciones en el libro que no aparecen, por supuesto, pues en la serie. Eso me gustó muchísimo, la manera en que estaba escrita, en que me llevó, en que me mostró un lugar que yo no conocía del terreno americano. O sea, eso me gustó muchísimo. Ese me ha marcado. ¿Qué otros autores? Bueno, me gustan los poemas, he leído Alfonsina con Voy a dormir, me encanta ese poema. Incluso ese poema tiene canción. Una de las cantautoras es Mercedes Sosa y a mí ese poema en especial me marca. Es la forma en que ella describe como su muerte, de esa manera tan poética y tan metafórica, perdón. Y me gusta mucho el poema de Amado Nervo, también me ha gustado mucho un cuento que se llama La deriva de Horacio Quiroga. Ese cuento me remite mucho a una situación en la que uno podría estar, pero además yo me sentía muy identificada con el personaje, no porque me haya sucedido, no, simplemente porque me hizo sentir todo lo que estaba pasando ese personaje. Autores para mí muy representativos, está Allan Poe, Edgar Allan Poe, por supuesto García Márquez, Facio Linchi me encanta también, Frank Kafka, Gabo, ya lo mencioné. Sí, ya lo mencioné. Sí, básicamente como eso, o sea, entre muchísimos más. Muy bien, ahí en lo que has mencionado y voy entrando en el asunto del libro, en esos autores que mencionaste, Mark Twain, Alfonsina Storni, Nervo, en fin, Allan Poe, bueno, de pronto un poco Allan Poe, pero ahí no descubro la vena fantástica, el género fantástico. ¿Cuáles son tus géneros literarios predilectos? Para que vean que me gusta mucho la fantasía, sí, la aventura y el drama. ¿Te llama la atención que de pronto no haya tanta fantasía en ellos? Sí, porque por Atapuma, ¿cierto? Ok, pero por ejemplo, bueno, he leído también, por ejemplo, el último libro que leí por segunda vez ya, El Mago de Oz. Sí. También tiene mucho que ver porque ahorita estamos en una propuesta para participar en la fiesta del libro. Y este es uno de el libro insignia en este caso, la fiesta del libro. Entonces lo leí nuevamente y allí hay fantasía y hay aventura. También es un libro pues que en mi opinión marca, porque uno siempre está buscando algo que ya tiene. Es como la conclusión del libro, pero la fantasía y la imaginación está siempre en mi vida. Yo creo que te voy a contar un poquitico, como también eso tiene que ver mucho con mi historia de vida. Sí, por favor. Yo me crié mis primeros 17 años de vida en un lugar que fue muy marcado por la violencia en Medellín. Entonces, parte de haber salido como de ese colapso como mental, o tal vez uno de niño no dimensiona las cosas, imaginarnos que estábamos en una brigada, hacer juegos, todo ese tipo de cosas hacen parte pues como de la fantasía del niño, y todo eso lo reflejé yo ya de adulta, aunque dentro de la literatura como tal no haya sido tan marcada para mí. ¿Ves? Sí. También se puede desde la vivencia. Claro que sí. Y allá, no, yo creo que no vale pues la pena mencionar el lugar en el que estabas, desde que describes. No, sí, claro que sí. Pero quería preguntarte si allá mismo... Claro, yo lo voy a mencionar, incluso voy a mandar un saludo muy especial a Andalucía de la Francia, que ahorita es donde está el Metrocable, el primer Metrocable de Medellín, fue allí. Y sí, claro, para nadie es un secreto que en algún momento de la vida estuvo muy atravesado por la violencia, pero es un barrio que se ha sabido levantar, ha sido resiliente y siempre con la corporación, cada año nosotros vamos y hacemos un evento cultural. ¿Y la sede de la corporación está allá en Andalucía de la Francia? Ubícanos dónde es Andalucía de la Francia para los que no sepan. Andalucía de la Francia queda por donde queda el Metrocable, el primer Metrocable que hubo en Medellín, en toda la estación Acevedo, y luego sigue la primera estación, es ahí, por esos lados.
Y la sede de la corporación se encuentra en Medellín, en Santa Lucía. Santa Lucía, por cerca de la estación Santa Lucía. Y al otro extremo. Verónica, yo quiero hacerte una pregunta y es, ¿qué te inspira a escribir? Qué buena pregunta, bueno. Yo creo que me inspira a escribir esa necesidad de expresar. A mí me encantan los idiomas, para empezar, porque siento que el idioma como tal es un código, es como las matemáticas, que tiene su propio código, ¿cierto? Pero usted puede expresar en otras palabras lo mismo, eso es fascinante. Tú puedes expresar un aforismo, un palíndromo, un anagrama, una metáfora, jugar con todos esos elementos que tiene el idioma. Eso para mí es maravilloso. Pero me inspira, por ejemplo, ya como yendo más a lo metodológico, me inspira una imagen, a mí me inspira una historia, escucharle a alguien un relato, una canción también, situaciones, cosas que he vivido, me inspira lo que tampoco he vivido, podría imaginármelo. Para mí, esos son inspiraciones. Muy bien, en esa misma línea, Verónica, ¿cuál fue entonces la primera historia que escribiste y por qué? Mira, yo voy a decir algo muy importante y es que para mí fue un descubrimiento saber que podría escribir, porque si bien yo siempre he sido muy marcada por la parte artística, sobre todo en el teatro, pasaron muchos años para yo volver a retomarme como ese encuentro conmigo misma. Entonces, lo primero que yo escribí fue una obra de teatro que tenía que ver con la mitología griega. Eso fue lo primero que yo recuerdo que escribí. Entonces, yo escribí algo que tenía relación con la mitología, con la actualidad. Entonces hicimos unas comparaciones, creamos unos personajes y a partir de allí, pues casi que produje la obra, hice una participación pequeña y eso fue lo primero que escribí. Y lo recuerdo con mucho cariño porque se convirtió pues en algo muy divertido para todo el colegio. Sí. Y de ahí hagamos un salto hasta Atapuma. Sí. ¿Qué fue lo que te motivó a escribir Atapuma? Y de una vez cuéntanos qué es Atapuma, por favor. Ok. Yo de ahí de ahí empecé a la universidad, a trabajar, empecé a viajar muchísimo a muchos municipios de Antioquia, conozco gran parte de Antioquia, viajé mucho con la parte pública, en la creación de proyectos, entre otras cosas, en planeación, y un día trabajando en uno de los tantos municipios, te voy a mencionar cuál exactamente, San Carlos, tuve como un encuentro conmigo misma, ¿cierto? Como que hice esa introspectiva y quise participar en un encuentro de poesías. Hubo un festival de poesías y quise participar y allí otra vez como que retomé esa vena y nada, me lancé a escribir un cuento que se convirtió en una novela. Como diría García Márquez, escribe porque cuando uno escribe no sabe con qué se va a encontrar. Y esto ha tomado unos virajes muy interesantes, que ya no solamente es la literatura, sino que a raíz de Atapuma se han creado programas culturales y educativos. Y entonces, que eso después lo podríamos hablar en otro momento porque es mucha historia. Sí. El caso es que, ¿qué es Atapuma? Atapuma es una historia fantástica y de aventura, ¿cierto? Donde usted como lector logra sumergirse en fragmentos de nuestra cultura americana. Podrán viajar a un lugar ancestral donde uno encuentra reinos, plantas, seres protectores y un mundo mágico envuelto en sabores, colores y también sonidos, porque dentro de los libros hay canciones. En Atapuma, yo creo que el lector sabe encontrar con paisajes exuberantes, exóticos y vastos propios de nuestra región. Allí también hay un desfile de animales nativos e indómitos y donde hay plantas endémicas e instrumentos autóctonos también de la región, por supuesto. Entonces, como que hice una investigación de todo, de muchas cosas de nuestro continente y lo plasmé en una novela fantástica
pero que por supuesto tiene amor, acción, aventura, y a raíz de eso, pues toco elementos que tienen que ver con nuestra idiosincrasia. Entonces, está basada en nuestras raíces, pero contada de una forma, pues, como fantástica. ¿Y por qué bueno, Atapuma es un personaje del libro. ¿Y qué me inspiró nuevamente como ser yo? Volver a ser yo, volver a retomar como ese propósito de vida. Eso más, está más atravesado por un propósito profesional, más como desde un sentir. Es como algo espiritual. Verónica, quería preguntarte, contanos un poquito de cuánto te demoraste escribiendo la obra y cómo fue ese proceso de publicación, porque sabemos que una cosa es entregar el texto, otra cosa es que lo publiquen. ¿Cómo fue más o menos ese proceso? Primero hay un proceso de investigación, ¿cierto? Porque pues uno antes de escribir debe investigar y saber que esa obra tiene que estar enmarcada en un tiempo, en un espacio, en un escenario, en unos personajes. Y en esa investigación usted le tiene que dar a cada personaje una personalidad, ¿cierto? Valga la redundancia. ¿En qué sentido? Entonces, aspectos psicológicos, físicos, propios del lenguaje, de la zona y del contexto histórico en el que estaba trabajando. Ese proceso duró 8 meses más o menos de investigación, pero ya escribir, sentarse, a concatenar, a ser congruente, 2 meses. 2 meses. Me demoré para escribirlo. ¿Y cómo fue el proceso? Que aquí ya sí quiero hacer un reconocimiento muy especial al fondo del ITM, porque ellos fueron el pilar que les dio como la estocada final a esto. ¿Y cómo fue? Nada, yo me presenté a las convocatorias como ellos lo presentan en su página, pasa el filtro como todos, usted tiene que presentarse, eso pasa a una mesa pues técnica de profesionales, filólogos, personas expertas en el lenguaje, en la literatura, y allí pues te dan una calificación y luego te dicen si pasas o no. Al decir sí, en el caso mío pasé, entonces ya ellos se encargan pues de hacer como todo lo otro que conlleva un libro, que es el tema de diagramación, corrección de estilo, publicación, bueno, y todo lo que surge pues al interior como tal. Fue así, pero siempre hubo una comunicación con ellos, o sea, siempre estaban muy pendientes del autor, cualquier pregunta que yo tuviera pues estaban muy pendientes de todo lo que yo pudiera solicitar. ¿Por qué crees que son importantes los fondos editoriales universitarios? Mira, yo creo que los fondos editoriales son muy importantes porque es una oportunidad que le da al autor de hacerse conocer. Y además porque también en términos económicos ayudan a financiar parte del proceso del libro para que salga un producto y dentro de este proceso pues ellos evalúan si cumple con las características y que no salgan pasquines pues dentro de toda la escritura. Además es una estimulación muy importante para un escritor que de pronto apenas está empezando, en el caso mío, ¿cierto? Para mí, en eso radica la importancia, en que te dan un apoyo no solamente técnico, sino también financiero. Por eso es importante que siempre se apoyen a los fondos, como en este caso el ITM. Sí, más que un apoyo financiero es que los autores que se presentan al fondo editorial no tienen que asumir ningún costo en ninguna de las fases del proceso editorial. Eso, por eso, o sea, en todos los aspectos es muy importante porque es técnico, es financiero, es moral, es en todo. O sea, te digo pues que yo al primero que voy a agradecer dentro de este salto o de este hito de mi vida es al Fondo ITM. Lo que me parece más destacable allí y que creo que le puede servir a los escritores noveles, a las personas que están empezando, es que la escritura no es algo que llega repentinamente, sino que obedece obviamente a una historia de vida como la que nos has contado, pero que también es un ejercicio juicioso de estudio, de reflexión, de confrontación con la vida.
Tú nos refieres que para poder escribir Atapuma tuviste que hacer una investigación que incluso fue mucho más larga que el proceso. Sí, Ujú. Muy bien. Yo creo que normalmente la planeación es más larga que la misma ejecución, pues, así es, creo que sí. así es. Bueno, yo creo que vamos cerrando, pero tengo unas preguntas ya un poco más relajadas. Quisiera saber qué estás leyendo ahora en este momento. Estoy más que leyendo, bueno, estoy leyendo muchas cosas, pero algo así específico, lo último que leí fue El Mago de Oz, como les digo, porque he tenido mucho que ver, porque vamos a presentarnos en algo en la fiesta del libro, pero pues leo biografías, leo historias, leo mucho de las comunidades indígenas, constantemente tengo que estar leyendo también por el trabajo y por fascinación, bueno, por cosas personales. Pero más que leyendo, también estoy escribiendo. Ya estamos en la tercera parte del libro, en partecitas tengo ya por ahí escritas y quiero contarles algo. Y es que el primero y el segundo libro ya van a tener una segunda edición. Eso para empezar, para que vayan, ¿cierto? Para que sepan, Que se con vayan nuevas preparando. ilustraciones, con nuevas cositas. Entonces, y también quería contarles que ya no me voy a dar a conocer como Verónica Gómez Uribe, sino que me hago conocer como Verónica Gouri. Entonces es como mi Verónica nombre artístico. Gouri. Gouri. Así también me conocen en las redes sociales, en mi canal de YouTube. Y entonces, pero el canal, con el que más me manejo es con el Instagram o con las redes de Atapuma, que también están en YouTube. Muy bien. Verónica, tenemos 2 minutos para cerrar. Quiero que cierres respondiéndome dos preguntas muy simples. ¿Cuál es tu palabra favorita y cuál es la que menos te gusta? Y por favor, Palabra invita. favorita, yo la tengo clarísima. Gracias. Creo que envuelve todo. Es como la memoria del corazón. Suena pues muy a cliché, pero es cierto. Gracias, me encanta esa palabra. Si no fuera tan cobarde, creo que me tatuaría esa palabra. Y la palabra menos favorita, no sé. Me gustan tanto los idiomas y las palabras, pero no lo sé. Todavía no tengo una palabra menos favorita. Bueno, Verónica, ha sido un gusto hablar contigo. Invitamos a nuestros escuchas a que lean los libros de Verónica y por supuesto los libros del Fondo Editorial que pues tiene una colección amplia, textos investigativos o resultados de investigación, textos académicos, ensayos, literatura como la de Verónica, poesía, en fin, hay de dónde escoger. Verónica, muchísimas gracias y si quieres cerrar con algunas palabras para nuestros oyentes, te lo agradeceríamos. Sí, quiero cerrar con una frase propia que dice, somos luciérnagas guiadas por los deseos más profundos del alma. Estoy queriendo decir que cada uno de nosotros tiene su propia luz y que sigan esos deseos del corazón y del alma que nos llevan por los senderos que son, que el alma ya conoce, que es simplemente nosotros dejarnos llevar y por esa intuición, que lo que más importa ahora es el ser, que el ser te lleva al hacer y al tener. Entonces esa es la frase. Muchas gracias por la invitación.